Vamos a hablar justamente de este contexto, los proyectos en materia de seguridad y lo que se está desarrollando en la Cámara de Diputadas y Diputados y también en el Senado, junto al vicepresidente de la Cámara Alta, senador Francisco Buenchumilla. Senador, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, ¿cómo está? Un gusto saludarlos. Buenos días. Igualmente, a ver, estábamos viendo en la nota lo que fue el día de ayer, el acelerar las urgencias, la discusión también con respecto a proyectos en materia de seguridad. Uno entiende que hay consenso de todas las fuerzas políticas de que es necesario cambios en normas con respecto a la seguridad. Ahora, cuando vamos a las formas, ahí evidentemente hay una discusión legítima que se tiene que dar en qué mejor lugar en el Parlamento. ¿Cómo ve usted esta situación y por sobre todo la preocupación que existe en términos de ir rápido lo que puede ser esta discusión, pero evidentemente que la expectativa es que esa rapidez, esa premura pueda terminar complejizando el debate? Yo creo que hay consenso que la seguridad es un tema que está encima de la mesa del país con urgencia. Y por eso que en el Senado señalamos que estábamos disponibles para facilitar un escenario institucional de discusión y búsqueda de acuerdo en esta materia. Ahora, personalmente a mí, eso de ir, perdóname la expresión, de picoteo, Sí. con proyectos menores, me hubiera gustado a mí una visión más sistémica y abordar los grandes temas pendientes que todavía tenemos en materia de seguridad, como es, por ejemplo, la reforma de la policía y los servicios de inteligencia. Creo que son dos grandes proyectos que ayudarían mucho en tener una visión panorámica respecto a lo que tenemos que hacer con la policía y en materia de seguridad antes de entrar a proyectos menores que modifican determinados artículos poco sistemáticos en esta materia. Como proyectos menores, senador, ¿usted considera que el efecto que pueden tener este tipo de iniciativas es más acotado o finalmente es más bien accesorio con respecto a lo que podría ser los dos grandes puntos que usted dice, reforma a las policías y el sistema de inteligencia? Efectivamente, yo creo que cada cosa puntual naturalmente puede ser objeto de una mejora, pero llevamos años pensando que una subida de penas puede resolver los temas. Y si hiciéramos un estudio acucioso que hay en la biblioteca del Congreso Nacional sobre la subida de penas, bueno, en los últimos 20 años hemos subido todas las penas y estamos en el punto de partida. Entonces yo creo que se requiere una puesta a punto fundamentalmente en la anticipación de los delitos, la prevención del delito. Eso significa servicios de inteligencia modernos, eficientes, y estén a la altura de los desafíos que hoy día tenemos, sobre todo con el crimen organizado, que es una cuestión distinta al crimen común, y también con el tema del narcotráfico. Entonces son cuestiones distintas, escenarios diferentes, que requieren una respuesta integral a mi juicio, y no una cosa tan particularizada como yo veo en esta agenda que se está tratando de concordar. O sea, en pocas palabras, ¿usted no está de acuerdo con el giro, más bien el giro con el norte que ha tomado la discusión legislativa con respecto a los proyectos de seguridad, senador? Yo lo que estoy diciendo es que siempre estoy abierto a mejorar aspectos puntuales del Código Penal, del Código de Justicia Militar, de las leyes orgánicas, de Carabineros, la PDI, Gendarmería, etcétera. Pero estoy diciendo que lo que nos hace falta es una visión sistémica e integral respecto al tema de seguridad. Estos proyectos los vamos a examinar en su mérito, están en la Cámara, cuando lleguen al Senado los veremos, los estudiaremos y votaremos en su propio mérito. Pero creo que no avanzamos si nos vamos en cosas particulares y no tenemos una visión integral que a mi juicio parte por fortalecer la prevención del delito. Y estos hechos ojalá no ocurran, porque tenemos políticas de anticipación. Y eso supone servicios de inteligencia a la altura de los problemas que tenemos. Ahora, voy a volver al tema de inteligencia que usted plantea, lo hemos conversado también un par de veces, senador Buenchumilla, en estas conversaciones, pero me quedo con reforma a las policías, reforma a carabineros. Esa sí que es una discusión larga. O sea, estamos desde el gobierno anterior, se renueva lo que es una mesa de discusión y diagnóstico con respecto a una reforma policial. En algún minuto el sector que hoy es gobierno hablaba de refundación, se deja el concepto de lado, o toda una discusión con respecto a refundar o reformar. Se queda finalmente con reforma, pero eso al parecer desde el punto de vista de la ciudadanía, uno desde afuera ve que tiene poco asidero porque se ha avanzado, se ha trabajado, eso es innegable, pero no hay una reforma concreta que finalmente se esté dando, ¿no? Mire, hay un proyecto de reforma de Carabineros que hoy día está en la Cámara de Diputados y que yo creo que hay que colocarlo al día con las indicaciones respectivas.
Pero quiero hacer en 30 segundos una cuestión más general, Todo lo que quieran. porque la normativa, la ley, el objeto de la ley es generar un conjunto de elementos que permitan a las instituciones moverse con facultades, derechos, responsabilidades. Pero la ley no es la solución en sí, es el marco en el cual las instituciones se mueven. Después de eso, la autoridad política es la que dice qué hacer con la delincuencia. Y cómo hacerlo es tarea de las policías especializadas, profesionales, que el Estado se da para que, contando con el uso de las armas, puedan combatir la delincuencia. ¿Cómo hacerlo? Son aspectos tácticos, operativos, estratégicos, en la cual la palabra la tienen las policías, cómo enfrentar en el terreno, en tiempo real, los problemas reales con la delincuencia. Entonces, esas tres cosas tienen que ir, digamos, de la mano, no solo la ley, sino que también decisiones políticas y la forma como la policía, en términos operativos, enfrenta el día a día, en forma concreta, el hecho de la delincuencia. Ahora, con respecto a la reforma de las policías, ¿usted ve una urgencia por parte del gobierno? Uno pensaría que no, en términos de que se ha preocupado de otras medidas, de proyectos de ley muy importantes, de una agenda de seguridad que ha tenido traspiés también en términos de llegar a acuerdos políticos transversales, pero en la misma reforma, insisto, ¿usted ve que hay no una intención, pero sí un interés de sacarlo lo más rápido posible, no lo más rápido posible, pero salir finalmente? Insisto, han pasado varios años desde que se ha consultado, se han hecho un diagnóstico, se han hecho mesas, comisiones asesoras y finalmente se ve poco cambio institucional en términos de lo que yo comparto con usted. Aquí hay un tema sistémico en términos de la prevención, de los protocolos, pero por sobre todo también las garantías que tiene Carabineros en un cambio integral, podríamos decir, más allá de una ley puntual. Yo creo que de materia integral, llámese reforma a una policía moderna del siglo XXI y servicios de inteligencia, de igual manera estamos al debe. Eso está pendiente. Se ha avanzado en el crimen organizado, un proyecto de ley que está listo en el Senado. Sí. En el cibercrimen, con la ley sobre ciberseguridad, también está prácticamente despachado en el Senado. Y con la creación del Ministerio de Seguridad Pública, también prácticamente despachado en el Senado. Pero a mi juicio, falta la gran reforma de colocar nuestras policías y los servicios de inteligencia al día, acorde con los nuevos tiempos que vive hoy día la humanidad en todos los aspectos de globalización, de nuevas tecnologías y del crimen organizado que usa estas mismas tecnologías para organizadamente cometer sus delitos, ¿no? Usted nos decía, senador Huanchumilla, en el Congreso actualmente hay un proyecto de reforma a las policías. Le hago la pregunta directamente, ¿el gobierno debería pensar en una urgencia justamente para este proyecto? Yo creo que debería estudiar a fondo las nuevas indicaciones que tienen que formularse y tener un acuerdo integral con ambas policías. Se tiene que trabajar conjunto con ellas, no contra ellas, sino que en conjunto, con las policías, con los académicos, con el mundo político del Congreso y, a mi juicio, avanzar en estos dos grandes temas que puedan tener una mirada actualizada de los requerimientos que el Estado necesita en este mundo tan cambiante y tan difícil. Ahora, es que esas conversaciones ya han existido pues, desde la administración anterior y también al inicio del año pasado de esta. Bueno, es la gestión política, porque esa es la falla en general de todos los gobiernos, de cómo se gestiona, cómo se hace política. Sí. Un buen ejemplo de cómo se hace política fue el proyecto de las 40 horas, que gestionó la ministra del Trabajo. Hizo un buen diseño, unas buenas conversaciones, buen trabajo, y el resultado fue una legislación al día aprobada unánimemente. Punto para la ministra del Trabajo. Y que de hecho salió de manera unánime desde el Senado y está en tercer trámite, este proyecto de 40 horas. Usted lo pone como ejemplo en ese sentido. Un ejemplo, no sé si el concepto de eficiente, pero sí bastante virtuoso en términos del trabajo del colegislador con, en este caso, el legislativo. Vuelvo al punto de lo que usted denominaba como proyectos menores. Entendiendo el concepto de menores, yo le entiendo el punto en términos de que son importantes, pero finalmente no hacen un cambio profundo o radical en términos de la prevención. Ahora, se ha hablado del proyecto de ley Laín, también de Sargento Retamal, en términos de dar las garantías a Carabineros para poder actuar en situaciones de riesgo contra su integridad. ¿Cuál es la evaluación que tiene usted sobre estos proyectos en particular? Yo creo que esos proyectos hay que examinarlos. Yo no conozco ese detalle porque eso está en la Cámara. No lo hemos tenido en el escritorio para ver exactamente en qué consiste la modificación.
Pero yo no me cierro a perfeccionar la legislación en temas puntuales y tendremos que verlo y lo votaremos. Pero no podemos estar reaccionando frente a cada hecho que ocurre haciendo una legislación particular. A mi juicio, si queremos hacer las cosas bien, tenemos que tener una mirada integradora, sistemática respecto de qué vamos a hacer con la delincuencia que hoy día golpea nuestras puertas de nuestro país de manera tan dramática. A mi juicio, la respuesta tiene que ser integral. Ese es mi punto. Yo creo que si usted pregunta a la academia, a los profesores de derecho penal, a los criminólogos, sobre cómo ven este picoteo en relación con una mirada integral, yo estoy cierto que los profesores tienen una mirada integral respecto al combate a la delincuencia y no estas normas particulares que los árboles no dejan ver el bosque. Uh-huh. Usted hablaba de otro punto en términos sistémicos, que es la inteligencia. A su juicio, senador Guanchumilla, ¿qué es lo que se debe hacer en esos términos para justamente ir a la prevención de los delitos? Bueno, tenemos que ver la legislación comparada y tenemos servicios de inteligencia modernos como España, por ejemplo, Alemania, el Reino Unido, Francia, Israel. Bueno, tenemos que ver lo que han hecho otras partes del mundo y tener y ahí hay que hacer un acuerdo integral donde tienen que participar las Fuerzas Armadas, que también hacen inteligencia, también hacen contrainteligencia, las policías, la academia y el mundo político. Entonces, es una cosa que si nos encerramos en nosotros mismos para hacer un servicio de inteligencia, no. Esto tiene que ser una mirada de Estado donde participen todas las fuerzas que yo he señalado para que den su opinión respecto de este tema que a mi juicio, desde el punto de vista mío, es una exigencia número uno. Uh-huh. Ahora, es siempre lo que termina siendo, porque volvemos un poco al inicio de esta conversación, senador Guanchumilla, agradeciendo su tiempo, por supuesto, hay un consenso de que es necesario cambios relevantes en términos de aumentar la seguridad, de prevenir los delitos, de generar un ambiente de seguridad también para las policías. En eso hay un consenso. Ahora, yo decía, en la forma, ahí está lo que va truncando la discusión en este minuto en el Congreso. Y le quería preguntar principalmente por esta opinión que existe de algunos sectores, especialmente de algunos partidos del oficialismo, con respecto a tener mucho cuidado, precaución de entregar, digamos, voy a ponerlo un concepto mío, una sobrediscrecionalidad por parte de las policías, de que de alguna manera estén bajo el amparo de la ley, pero finalmente en las distintas situaciones estén algunas veces por sobre la ley o que tengan ese riesgo, digamos. ¿Usted ve esa posibilidad? Bueno, el gran avance de la humanidad es que nadie esté por sobre la ley. Entonces, ¿cómo cuadramos eso? Uh-huh. En el sentido que tengamos policías eficientes, que se sientan respaldadas políticamente, que tengan los elementos logísticos adecuados, que tengan protocolos internos, capacitación, formación, pero al mismo tiempo no sientan de que pueden hacer lo que quieran y andar disparando por todos lados. ¿De qué manera la ciudadanía siente de que es una policía eficiente pero justa? Eso es lo difícil, pero para eso, bueno, hay que hacer gestión, hay que conversar, hay que repasar, hay que escuchar, hay que ver experiencias comparadas y ver de qué manera avanzamos eso. No es fácil, pero esa es la tarea que tenemos. Oiga, senador, ya esta es una pregunta más bien quizás administrativa, si lo queremos ver desde ese punto de vista, a usted como vicepresidente y parte de la mesa directiva de la Cámara Alta. La ministra Toá solicitaba, pedía al Congreso, Cámara y Senado aumentar, si fuera necesario, las horas de sesiones o también de trabajo para justamente poder abordar estos proyectos y esta agenda de seguridad que plantea el gobierno. ¿Cómo lo ve usted? No se ve como un emplazamiento, sino como una solicitud que hace el colegislador en este caso. Siempre vamos a estar disponibles para trabajar lo que sea necesario y la mejor demostración es lo que estamos haciendo esta semana. No hay inconvenientes en eso, pero el problema no es administrativo, el problema es político. Gestión política, en la medida que haya acuerdos sobre los temas y no tengamos uno en la punta izquierda y otro en la punta derecha, bueno, las cosas no avanzan. Uh-huh. Gestión política, esa es la clave. Sí, por último, senador, preguntarle en términos de señales también. Ayer el presidente Boric en el Palacio de la Moneda, en su declaración, decía que él personalmente, o la ministra del Interior, o el subsecretario del Interior, acompañarían procedimientos policiales. ¿Qué opina de esa visión y ese punto que dejó el presidente Boric el día de ayer? Se habla y se entiende como participar físicamente de procedimientos policiales el propio presidente o las autoridades de Interior. Yo la veo como una señal ética de parte del presidente y decir a los carabineros, mire, ustedes no están solos en esto, el jefe de Estado quiere acompañarlo, quiere estar con ustedes para darle nuestro respaldo frente a su actividad tan difícil.
pero naturalmente que esa no es la tarea del jefe de Estado ni de los actores políticos. Cada cual tiene su campo de competencia, pero a mí me parece como una señal ética y de respaldo, me parece bien el punto del presidente. Entiendo que es un punto y no es una cosa que va a permanecer en el tiempo. Senador Francisco Buenchumilla, como siempre, muchas gracias por acompañarnos y conversar con nosotros en Canal 24 Horas. Que le vaya muy bien. Gusto de saludarlo. Igualmente, Buenos días. buenos días. Que le vaya muy bien.